Yo les voy a contar esta historia, pero no sé si sea verdad, ya que me la contó una amiga cercana, pero también necesito que me den créditos si usan este audio. Contaré la historia en primera persona, para que me entiendan mejor. Bueno, pues un día en 2021 en enero, estaba en mi cuarto sola, y de lo aburrida que estaba me hice una cuenta de TikTok, y estaba pensando qué contenido subir, hasta que se me ocurrió subir videos míos. O sea, mostrando mi cara y bailando música en TikTok, así que lo hice, abrí la cuenta de TikTok, y escogí un audio que me gustaba mucho, y comencé a subir videos. Pasaron 2 horas y ya tenía una vista solamente, así que me emocioné y pensé que hasta podía ser TikTok, quería hacerme famosa y ganar dinero y así comprarme cosas. Después comenzó a seguirme un usuario, cual yo también le regresé el follow y después me llega un mensaje el cual decía: "Hola, ¿quieres ser mi amiguita?". A lo que yo respondí que sí, que cómo se llamaba ese usuario. A lo que me responde que se llama Sofía y que estaba muy feliz de ser mi amiga, y yo le dije que también estaba muy feliz de ser su amiga. Pero después empecé a sentirme incómoda por la manera en la que me hablaba, me decía cariño, me decía que ya me amaba y aparte empezó a hacerme preguntas muy raras como: ¿dónde vives? ¿Quiero conocerte? ¿Puedo? ¿Me amas? ¿Me mandas una foto tuya? ¿Has tenido un novio? Y preguntas así eran muy raras y empecé a sentirme incómoda y le dije que por qué me preguntaba eso. Entonces ella respondió que eso hacían las amigas y que solo me quería conocer mejor. En eso me llama mi mamá para comer, así que dejo el teléfono en mi cama y bajo a la cocina a comer. Regreso y tengo 5 mensajes de Sofía, los cuales decían: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso me cambiaste? Estoy molesta. Yo también me enojo, ya que era muy enfadosa, y cuando yo no respondía se molestaba, así que le respondo: no me estés reclamando por favor, porque no somos nada más que amigas virtuales, así que te pido que me respetes. Ella me responde enojada, y me dice que ok, y que si la perdonaba, pero no quería perder nuestra amistad. Yo le digo que sí la perdono, pero que no me gustaba que me reclamaran nada. Ella dice que me entendía, y que no me preocupara, que íbamos a ser buenas amigas y leales. Como yo subía videos míos, Sofía me comentó: pero qué hermosa eres, en verdad, te admiro mucho, cariño. Eres hermosa y aparte tienes un lindo cuerpo. Yo me incomodé poquito, pero no dije nada. Pasan los días, y Sofía y yo seguimos hablando y siendo amigas, pero ella seguía con sus preguntas raras. Esta vez eran de mi país y de dónde vivía. Por ejemplo, me decía lo siguiente: ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿De qué color es tu casa? Etcétera. Si quieren parte 2, comenten. Hola, ¿cómo están? Aquí le va la parte 2 de la amiga virtual llamada Sofía. Gracias por el apoyo y bueno, comencemos. Días después Sofía me comenzaba a decir que si yo la amaba o que si tan siquiera la quería poquito, ya que ella me apreciaba mucho. Yo le respondí que la quería como una amiga virtual y que no la amaba, ya que ni siquiera sabía quién era. Yo en ese entonces comenzaba a sospechar que Sofía era un señor y que me quería secuestrar, etcétera. Así que le dejé de hablar poco a poco, pero obviamente ella me mandaba mensajes. Literalmente me metía a TikTok y tenía unos 20 mensajes perdidos de ella. Así que la olvidé y ya ni le hablaba ni siquiera. Me importaba hasta que me empiezo a asustar, ya que no tenía 20 mensajes de ella, sino unos 90 o más, así que le respondo que ya no quiero ser su amiga y que ya me deje en paz y no me vuelva a mandar mensaje. Ella me responde muy rápido y me dice que si dejo de ser su amiga, ella iba a buscar mi dirección y me iba a secuestrar, etcétera. Yo me asusté demasiado, pero recordé que mi padre era policía. No me iba a pasar nada, así que no le hice caso, pero después esa alegría acabó, ya que mis padres salieron que, dizque con sus amigos, yo estaba sola en mi casa y aparte con el miedo de esa tipa loca. Yo no me quería quedar sola en casa, pero tenía que. Yo bloqueé a Sofía, pero se hizo una cuenta y me empezó a amenazar. Me dijo que sabía dónde vivía y que mi mamá se llamaba Olivia y que mi casa era color blanco con negro y era de 2 pisos, cosas que eran ciertas. Yo empecé a llorar, pero no podía hacer nada. Yo le mandé mensaje a mis padres y les dije que vinieran por mí, ya que se escuchaban ruidos en la casa y no había nada que comer y aparte tenía mucho miedo. Ellos vinieron por mí, pero Sofía no dejaba de hacerse cuentas falsas. Yo eliminé la cuenta, pero le conté todo a mis padres. Ellos me regañaron, ya que no me dejaban tener redes sociales y me castigaron por unos cuantos días, pero nunca se me borró de la cabeza mi amiga virtual Sofía. Y eso es todo y espero y tenga apodo. El audio es mío y si lo usan denme créditos por favor, no les pido mucho. El audio es de Sweat Stories. Contando historias de terror, aclaro que esta historia es mía, si la utilizan me etiquetan y si quieren pueden dar créditos, pero no es obligatorio. Debo aclarar que yo iba en 3º de primaria. Bueno, yo estaba en clases y tenía una maestra que le pondremos Andrea. Bueno, mi maestra Andrea nos había dejado tiempo libre para colorear, etc. Pero eso era inicios de ciclo escolar
y había entrado un compañero nuevo, pero cada quien tenía su mesa y su silla, pero su mesa estaba rayada y tenía el juego de Charlie Charlie. No sé si lo conozcan, pero si no, el juego trata que debes de tener una hoja y 2 colores. Y en la hoja debes escribir en un lado sí y en el otro no. Miren para que se den más la idea. Pero en su silla también tenía escrito Nichan, el Pepe, y Hugo. Yo y mis compañeros siempre nos reíamos. Cuando nos dejó mi maestra Andrea coloreando con mis amigos, se movían mis colores, teníamos mucho calor y también les pasó a mis compañeros, pasó de todo, nos espantamos y creí que era una broma. Les dije que si no era una broma de ellos, me dijeron que no, pero los 4 estábamos de acuerdo que si le decimos a la Miss, no nos iba a creer, y una compañera me dijo, eso sí, pero hay que intentarlo. Todos le dijimos que sí y ya fuimos con la misa. Decirle todo lo que pasó, pero no nos creyó, nos dijo que seguro lo imaginamos, le dijimos que no, y nos sentó. Andábamos muy preocupados por si pasaba algo con nosotros, pero luego he sentido vibras, pero ya se nos había olvidado. Pero cuando nos pasaba cosas paranormales, creemos que sí existe Charlie Charlie, pero desde ese día no vuelvo a jugar nunca juegos de terror. ¿Tú qué crees? Que debo jugarlo otra vez para salirme del juego, no? Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento, a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice, ¿quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice, Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida. Así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop habían abierto el programa de Word y habían escrito, ¿no es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí? Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola. Así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola. Y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha, Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti. Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti. Ella del miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque la hora de pico del tren no le había dejado avanzar. Le empieza a gritar, Lupita, ¿dónde estás? Lupita. Ella en ese momento abre la puerta y le dice, no estamos solos, hay alguien más aquí. Y cuando prende la luz, se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después, le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escuchó mientras estaba bañando. Contando historias de terror. Desde que éramos bebés, mi hermano siempre hablaba solo. Le preguntaba a mi mamá qué tenía, porque prefería hablar solo que jugar conmigo, y me dijo que no sabía qué tenía y que no le dé importancia. Pero tiempo después era más escalofriante, ya que lo obligaba a hacerle daño a nuestra familia. Una vez lo vi acostado en el techo y saltando hacia mí y me mordió la pierna. Yo grité y mis padres lo llevaron a un psicólogo y un año después volvió. Y cuando entró a la casa, corrió hacia la cocina y cogió un cuchillo y se lo clavó a papá en el estómago. Corrí con mi mamá y me enterré en el cuarto y llamé al 911. Internaron a mi hermano y mi mamá y yo compramos otra casa y nunca supimos más de mi hermano.
Hola, les traigo otra historia, es mía y todo es real. Si usan el audio da créditos. Bueno, empecemos. Yo tenía 9 años cuando me apunté a los Scouts. Llevaba un año en los campamentos de verano y nos avisan que íbamos a salir fuera a acampar. Yo tenía 10 años en ese entonces. Bueno, yo y mis amigos nos emocionamos y nos dijeron que al día siguiente nos veíamos a las 8 de la mañana. Yo ya tenía todo listo y llegué media hora antes, mientras llegaban los líderes y los demás, y fui al baño y escuché a alguien llorar en el último baño. Yo toqué la puerta y se empujó, no había nadie, salí corriendo y no dije nada. Después, en el autobús que rentaron, iba pensando que fue después. Llegamos al campamento, eran las 12 de la noche, estábamos en un bosque mis amigos y yo, nos alejamos de las casas de campaña, nos escapamos de los líderes y contamos historias de terror. Hicimos una fogata de la nada, se apaga, todos gritamos y quisimos regresar a las casitas de campaña y nos perdimos de la nada. Una amiga se cae y alguien la jala, ella gritó y todos corrieron como locos a todos lados. Yo la quise ayudar y la jalaron, se la llevaron. Yo grité con todas mis fuerzas y me quedé en un árbol llorando. Yo escuchaba murmullos y me sentía vigilada. De la nada, a lo lejos, veo una persona alta sin rostro y tenía un machete escurriendo de sangre. Yo no grité, solo corrí y me escondía entre los árboles. Esa cosa me estaba siguiendo. De la nada, miro a todo mi alrededor y no estaba. Luego siento que me empujan y me tapan. Yo veo y era una amiga. Yo la abrazo y me dice que encontró unos cuerpos de los demás amigos míos. Yo me espanté y me dijo que era una persona alta, mi amiga apenas y podía hablar. Yo escucho como le pegaban a un árbol con un machete. Yo vi otra vez esa cosa y agarré a mi amiga y corrí lo más que pude con miedo y encontramos una cabaña. Yo clavé tablas y cuerdas, pues yo sabía hacer eso. Gracias al campamento mi amiga me ayudó y creímos que estaba seguras. Nos quedamos dormidas. De la nada despierto por un ruido y mi amiga estaba tiesa, viendo debajo de la cama y señalaba algo. Yo le dije que paso, por favor dime. Yo no lo pensé 2 veces y la agarré y corrí lo más que pude. Ella reaccionó y corrimos a lo loco. Esa cosa corría muy recio. Yo no sé cómo logramos llegar a las casas de campaña. Era ya de día, estaban muy asustados y pensé que estábamos a salvo también y todos empezaron a correr al autobús y todos nos metimos y cerramos todo. Alguien pegaba las paredes del autobús, prendieron el autobús y no supimos nada más de ese hombre. Desde ese día me salí de los campamentos. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una amiga, no sé si sea verdad. Y un gusto, soy Atli. Esta historia pasó cuando tenía 8 años. Mis papás habían ido al hospital por un accidente que le había pasado a mi abuela y me había quedado sola con mi hermana. Y como estábamos aburridas, pusimos una película. Cuando acabó la película, a mí y a mi hermana nos dio hambrita. Así que fuimos a ver abajo qué había de comer. Cuando estábamos abajo, mi hermana vio unos huevos y los preparó. Cuando nos estábamos comiendo los huevos, escuchamos ruidos en el patio. A mí me dio miedo ver qué estaba pasando, así que mi hermana fue a ver mientras yo la esperaba en el comedor. Cuando de la nada viene mi hermana con la cara asustada y toda pálida de la cara, y me dice: hermana, agárrame de la mano y no me sueltes. Yo no sabía qué estaba pasando, pero aunque sea le hice caso a mi hermana y la agarré de la mano. Mi hermana y yo fuimos a arriba y mi hermana agarró su celular y nos encerramos en su cuarto. Todo su cuerpo estaba temblando y asustada empezó a marcarle a nuestros padres, pero no contestaban, y mi hermana empezó a desesperarse y ya no podía aguantar y empezó a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando, y le pregunté a mi hermana qué estaba pasando, y mi hermana me dijo espantada, que cuando fue a ver qué había sido esos ruidos, vio como un rastro y era un líquido muy raro. No se distinguía qué era ese líquido porque estaban apagadas las luces, pero no le tomó tanta importancia a mi hermana y fue a ver qué eran esos ruidos. Cuando se asomó para ver qué era, vio como un animal raro, ya que su cabeza era la de un perro, pero su cuerpo era la de una persona. Y ese animal estaba en 4 patas y luego poco a poco se fue levantando hasta estar en 2 patas y empezó a correr directamente hacia mi hermana. Y el perro empezó a sonreír de una forma escalofriante. Y mi hermana se espantó ya que el perro tenía unos dientes filosos llenos de sangre. A mi hermana le dio una vibra extraña y se espantó, así que rápido cerró la ventana con seguro y también cerró la puerta con seguro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando hasta que escuchamos como si se hubiera roto una ventana y empezamos a escuchar pasos, y los pasos empezaban a acercarse poco a poco hacia cuarto.
Mi hermana y yo nos empezamos a espantar, y yo no pude aguantar y lloré. Y mi hermana me dijo que llorara pero en silencio, y mi hermana dijo que nos escondiéramos en el armario, y yo y mi hermana empezamos a aventar toda su ropa hacia la cama. Y me dijo mi hermana que me escondiera y que me acomodara, que ella en lo mientras iba a tratar de comunicarse con un familiar cercano. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo otra historia de terror de una seguidora, la contaré en primera persona para que me la puedan entender. Y recuerda, si usas el audio dame créditos. Perdón por no contar sus historias, no he podido contestar sus mensajes y como ya regresamos a la escuela, estoy muy presionada, pero intentaré contar sus historias. Bueno, cuando yo era más chica, como tipo 6 o 7 años, mi familia se fue a un concierto y yo no quería ir, pero tampoco me podía quedar sola y yo insistí mucho y me dijeron que sí, ya que en al lado de mi población había otra casa y en esa vivía mi tía y cualquier cosa iba para Ala. Bueno, ellos se fueron, yo me quedé en el sillón viendo videos en la tele con mi gato al lado. Después de unos 40 minutos se escucha un ruido que hace que mi gato despierte y mire fijamente a una esquina. Yo me asusté porque mi gato nos sacaba la mirada y dicen que los gatos ven los fantasmas. No me importó tanto y me fui a la cocina a buscarle comida al gato y hacer un pan con queso. Ya era de noche como 8 o 7. Mi cocina tiene 2 ventanas al patio y yo cerré la cortina de una y al cerrar la otra veo como tipo una cara en el patio. Yo me asusté y me fui corriendo donde estaba mi gato. Llamé a toda mi familia y no contestaron y desde ese momento me sentí rara, como una presencia y vibra baja. Eso se fue el internet, era raro porque es muy bueno mi internet y nunca se va. Ya no pude más, sentía que respiraban a mi oído. Agarré las llaves, abrí la reja, estaba con llave para que no entrara nadie. Agarré mi bicicleta y puse a mi gato en el canasto y salí para afuera. Mis 4 perros no ladraron, ni siquiera los vi, se me hizo extraño. Yo y mi gato nos fuimos lo más rápido donde mi tía. Llegamos y le conté a mi tío. Mi tía es religiosa y no sabía si creerme, pero me veía pálida. Llegamos, le conté a mi tío y mi primo llamó a mi mamá porque no estaba y nos fueron a dejar. Le conté todo con detalles a mi familia. Unos creyeron y otros no. Recién salieron mis perros, estaban escondidos debajo del auto. Mi mami y mi abuela dijeron que no pasaría nada. Y al día siguiente olía feo, donde yo vi la cara, pero desde que pasó el tiempo ya no ha pasado nada de eso. Contando historias de terror. Cuando yo cumplí 5 años, me regalaron un gatito. Siempre ese gatito era muy feliz junto a mí, hasta que una vez se me escapó y lo perdí. 5 años después lo encontré y cuando lo regresamos a casa no era el mismo gato de antes. En las noches hacía cosas raras como pararse en 2 patas y caminar por toda la casa. Me daba miedo, les decía a mis papás que ya no lo quería, pero me decían que era el regalo de mis abuelos antes de morir. Noche lo vi corriendo en 2 patas hacia la sala. Fui a investigar y lo vi sentado en 2 patas, viendo la televisión como un humano. Eso me causó escalofríos que me recorrió todo el cuerpo. Al día siguiente, le conté a mis padres lo que pasó esa noche, pero no me creyeron nada, ya que el gato enfrente de mis padres actuaba como un gato normal. A la noche siguiente, escuché un maullo de gato y fui corriendo hacia el cuarto de mis padres. A lo que yo entro al cuarto, veo un líquido rojo y veo a mis padres sin su cabeza y veo al gato en 2 patas. Yo salí corriendo y llamé a la policía y la policía pusieron ese gato en adopción. Y desde esa noche siempre escucho un maullo de gato antes de irme a dormir. Ok amigos, el Story Time que les vengo a contar hoy, que cuando acabe de contárselos ustedes me van a decir: no queremos ver segunda parte, la necesitamos. Así que vamos a comenzar. Mi seguidor toda la vida ha vivido en el campo, porque se crió con sus abuelitos. Él actualmente tiene 42 años y cuando sucedió esto tenía 22. Estamos hablando de 20 años atrás. En ese tiempo la gente vivía de la agricultura y la ganadería, porque en las ferias ellos salían a vender las cabezas de ganado y con la recolección de los granos y los frutos ellos podían sobrevivir. En ese tiempo la familia de mi seguidor tenía mucho ganado, tanto de que sufrieran el riesgo que les robaran los animales otras personas. Entonces en su familia, como eran 5 hermanos, se turnaban para dormir en una choza que habían construido cerca de los animales. Aquí vamos a dar un pequeño paréntesis porque ellos eran una familia grande, numerosa, y a pesar de que algunos hermanos ya se habían casado, eran parte del negocio familiar, así que casi todos vivían por el sector. En la casa familiar tenían ellos un pequeño huerto y ahí criaban gallinas, patos y 4 cabras. Una noche, cuando el hermano regresaba de darle una vuelta al ganado y ver si su hermano necesitaba algo, se da cuenta que los animales estaban como espantados, porque las gallinas hacen un ruido, que para las personas que tengan animales y sepan, es el ruido que hacen cuando ven a una culebra o se espantan, y muchas veces dicen que cuando ven al maligno. Y los patos empezaban a hacer un ruido extraño y a menear las alitas. Él empieza a escuchar esto. Así que rápido entra a la casa. Su mamá le dice: ¿qué pasó? Y él, viendo todas las mujeres obviamente,
Y a los niños, como un poco intranquilos, les dice que no fue nada, que nomás era un animal, pero que ya se fue. Como que su mamá no le cree, pero le da la bendición y le dice que vaya a acostarse. Y al otro día, cuando él ya se sienta a desayunar, los niños estaban jugando. Entonces uno entra y le agradece al tío por la cabra negra que él trajo. Él se queda helado y dice, ¿cuál cabra negra? Y sale apresurado a ver y se da cuenta que ese animal estaba afuera, conviviendo con las otras cabras que ellos tenían. Y que cuando los niños se le acercaban o la cabra escuchaba a los niños, movía la colita de atrás. Le entra apresurado y le comenta a su mamá que él no trajo ninguna cabra anoche. La mamá le dice que no se preocupe, que tal vez el animal se extravió de un vecino y que hoy ella iba a comunicarles que ese animal había llegado ahí. Cada vez que él llegaba de las rondas nocturnas se daba cuenta que ese animal lo estaba esperando, como quien dice mirándolo de frente. Algo así. Y en muchas ocasiones recuerda que su lengua pareciera como si estuviera saboreándolo. Una noche. Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte de animales actuando como humanos. ¿Y por qué razón no deberías preguntarle quién es a un animal cuando sepas que no estás a salvo? La verdad es que quiero pedirles una disculpa, he estado full por el negocio, entonces no he podido subirle estas partes, pero lo recompensaré porque subiré hoy muchas historias. Y qué bonito comentario. Nos quedamos en la parte donde regresaba de hacer las rutas nocturnas para cuidar al ganado y ver si su hermano estaba bien. Recuerdan de que la cabra siempre lo esperaba, observándolo fijamente, pues este día fue la excepción. Y la verdad es que él se sintió aliviado porque antes tenía miedo. A las 5:30 de la mañana, cuando su cuñada, la esposa de su hermano, iba a llevarle una taza de café a su esposo, se escucha un grito desgarrador, amigos. En ese momento él se levanta de la impresión para ver qué pasa y se da cuenta a la distancia que su cuñada tiene como cargado algo en los brazos. Él pensaba que una vaca se había rodado o que algo sucedió, pero cuando se va acercando a su cuñada se da cuenta que no eran las tripas de una vaca o de una bestia como ellos le decían a los caballos. Eran los restos de su hermano. Solo había un poco de intestino, porque todo él fue masacrado, comido. La verdad es que la familia de mi seguidor quedó perplejo, no sabían qué hacer. Obviamente, como son de pueblo, cuando pasa este tipo de cosas, ellos tienen que avisar al presidente municipal para que avise, porque hasta ese entonces ellos no sabían quién fue. Ellos pensaban que fue un animal que lo atacó y se lo comió. Pero había algo que retumbaba en la cabeza de mi seguidor, y era que esa noche no la vio la cabra. No salió a esperarlo como todas las noches hacía, viéndole con esa mirada que a él le causaba algo de escalofríos. Él se decide en librarse de esa cabra porque sintió que desde que ella llegó a sus vidas empezaron a pasar cosas malas. Y eso de lo que le pasó al hermano fue como la punta del iceberg. La pierna de su madre, tiempo después, va a dar de comer a los animales y la cabra le muerde en la pantorrilla. Ella, a pesar de que le daban antibióticos, perdió la pierna, tuvieron que amputársela porque empezó a gangrenarse. Y luego los animales fueron muriendo y muriendo y muriendo. Él, una noche que venía de hacer las vueltas, se da cuenta que otra vez está esa cabra mirándolo fijamente. Él, cansado, le empieza a gritar, a decirle: yo sé que no eres un animal. Pero él no esperaba una respuesta. En un momento de la plática, cuando él se fue acercando, se dio cuenta que no podía moverse y empezó a ver cómo esa cabra, ese animal, de lo que caminaba en 4 patas, se irguió y quedó completamente parado y empezó a acercarse. Y cuando él pensó que era su fin, empezó a rezar una de las oraciones más poderosas que se llama Magnificat. Y no es la primera persona que me lo dice, que ahuyenta demonios. Y cuando él cerró los ojos se dio cuenta que por la parte de atrás el diablo le dijo: eras tú a quien yo quería.